Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Siempre hemos dicho que los módulos, los esquemas de ubicación posicional con los que arranca un equipo no determinan ni el funcionamiento del equipo ni la calidad del fútbol que ejecute. Eso depende del rival y depende de la intención que esos jugadores que establece el técnico realicen en el terreno de juego. Millonarios le está ganando 1-0 a Águilas al minuto 71 con gol de Falcao de penalti. Falcao entró a los 46 minutos y anotó a los 56 minutos, una jugada de VAR que vamos a analizar más adelante. Pero mi introducción viene a lo siguiente. Al técnico Hernán Torres, en el primer partido de la Liga frente al Bucaramanga Licho, usted lo recuerda, sí, jugó con 3 volantes de marca, con Urueña, con Mateo García y con Steven Vega. sí. Le cayeron con todo, porque eran 7 jugadores defensivos, los 4 defensores y los 3 volantes con intención de marca en la primera línea. 7. El señor Fabián Bustos, en el partido frente al Deportivo Cali, utilizó 7 en actitud defensa y priorizó la seguridad porque no había tenido tiempo de entrenamiento y porque era lo que tenía que arreglar como prioridad en Millonarios. Jugó con 4 atrás, con 5 atrás y con 2 volantes de recuperación por características, es decir, 7 jugadores en función defensiva. Ahí digamos que se entendía porque había entrenado 2 días, era visitante y estaba enfrentando a un rival de nómina y de peso como el Deportivo Cali. Hoy en el Campín, que de paso a pesar de la lluvia y del aguacero en Bogotá, la cancha ha aguantado, ha resistido, vamos a ver hasta cuándo, hoy también utiliza 7 jugadores en plan defensivo contra Águilas. 5 defensores, los mismos del partido anterior, y 2 volantes de recuperación. Cambió 1, sacó a Vega y mete a Urueña en compañía de Mateo García. Diego Rueda, en un cambio que protestaron los hinchas del Deportivo Cali, le dijo miedoso a Gamero porque metió a Daniel Giraldo y sacó a Joseph Martínez, metió un volante de primera línea y sacó un delantero. Y a Torres le dijeron miedoso cuando utilizó 7 jugadores en actitud defensiva. Ahora, no sacó el resultado. Fabián Bustos lo sacó en la ciudad de Cali. ¿Fue miedoso hoy don Héctor Eduardo Chávez, Fabián Bustos, al jugar con 7 del medio hacia atrás en actitud defensiva frente a Águilas? César, no creo. Él está consolidando su idea de juego. Él está viendo qué le resulta más. Tiene antecedentes de jugar con 3 centrales y 2 hombres por los costados. Creo que tiene que empezar a consolidar lo que él quiere y ver a sus jugadores ya en competencia cómo les va. Respecto a lo que usted decía de Hernán Torres, el primer partido, César, yo creo que los 3 volantes que él puso, es que fue que los ubicó mal, es que mandó por los costados como a que a los que no eran, los sacó de su zona, no de confort, pero de la zona donde ellos mejor se desempeñan, y creo que ahí fue donde no acertó el técnico Hernán Torres en ese momento. Pero yo no creo que uno, por muchos de los periodistas deportivos lo decimos a cada rato, no por muchos volantes ofensivos y delanteros se ataca mejor, no por muchos defensas quiere decir que usted es miedoso o defensivo. No, de acuerdo, pero yo creo que la necesidad de Millonarios era primero empezar a obtener resultados. Pero Liche, y a esta altura está sacando 4 puntos de los 6 el señor Bustos. Contextos diferentes. Claro, ahora el resultado le puede decir a uno que no. Claro, pero es que... Pero yo le digo una cosa, Liche. Para mí el partido hasta ahora, 73 minutos, es un partido muy malo para Millonarios. Pero mire, malo. El Cali no fue brillante. No ha generado una sola mucho oportunidad de gol. Mientras que Águilas generó una después del gol de penalti de Falcao. No, César, para mí no estoy de acuerdo con eso que dices. Yo creo que son contextos diferentes los 7 de Torres y los 7 de Bustos. Primero, Torres cuánto llevaba con el equipo, lo arma y arranca la primera fecha un poco perdido en las ideas con Millonarios, con lo que vimos en los partidos de preparación, en donde de cierta manera pues estaba viéndolos a todos y tuvo la posibilidad de verlos a todos, pues no utilizaba tal vez a ese lateral que fue el mejor del fútbol colombiano el año pasado. En fin, yo creo que la ubicación, como bien dice Héctor Eduardo, era un poco salida de la zona de influencia o de mejor influencia de los jugadores. Y
Bustos llega en una crisis de Millonarios, una crisis de resultados. ¿Y qué tiene que priorizar hoy? Empezar a generar esa confianza que necesita el equipo para ganar puntos. Es la prioridad, ponerse al día con lo que se había perdido. Y ese es el momento de Millonarios. Hoy son 2 partidos de 6 puntos, 4 hasta este momento, si nada diferente ocurre. Y yo creo que lo hace bien. Él tiene que empezar a ¿Lo hace bien por el resultado o por el funcionamiento? Pero es que el funcionamiento, ¿qué le vamos a pedir a un técnico que lleva una semana que pinte cuadros? No le estamos pidiendo que pinte cuadros, pero por lo menos que aliste el lienzo. No, pero es que lo está listando, César. Bueno, y para alistarlo necesitaba recuperar esa zona defensiva. Es que ¿cuánto le llegaban a Millonarios? Está bien, pero yo le hago el siguiente planteamiento. Todos sabíamos, don Cristian Amezquita, usted que es seguidor de Millonarios, que el equipo Águilas iba a poner un bloque bajo y se iba a defender con doble línea de 4. Fue lo que hizo durante 70 minutos hasta el remate del jugador Dylan Lozano, que sacó espectacularmente Novoa. De resto no había llegado nunca ni había inquietado. ¿Son necesarios tantos jugadores para marcar un equipo que no tiene ataque? Yo creo que, César, en este Millonarios yo creo que sí es necesario, porque si usted se fija, el factor defensivo ha sido el talón de Aquiles de Millonarios en este torneo, y lo que decía Héctor, Millonarios tiene que empezar a consolidar una base, y si lo va a hacer con 5 en el fondo, tiene que hacerlo todos los partidos, más allá del rival que sea. Bueno, don Campito, ¿usted qué opina de la discusión? Bueno, no estoy de acuerdo con ustedes. Buenas noches. Yo la verdad no veo 5 en el fondo, yo veo 3 defensores centrales, 3 centrales y 2 carrileros profundos. Y Millonarios, esos carrileros los adelanta para ganar la mitad de la cancha. Profundo campo, perdóname, le interrumpo. Claro, Carrileros claro, profundo. si ha llegado Millonarios. ¿Cuántas veces llegó Valencia y cuántas veces llegó Sarabia por la derecha? Todo lo que se acercó Millonarios en el primer tiempo fue por los costados. Y se acercó mucho, generó muchas oportunidades de gol. No hubo un solo remate a puerta importante, no hubo una sola oportunidad de gol. Una cosa es que se acerque, una cosa es que el equipo muestre la idea y otra cosa es que el equipo sea efectivo. Son 2 cosas distintas. Bueno, pero es que la intención del planteamiento es para que sea efectivo, no para que se acerque. Sí, César, pero depende de los jugadores. Y él no tiene la culpa que los extremos que puso hoy no tienen un centro bueno. Él no tiene la culpa de que... No, ¿cuáles extremos hoy? Hoy jugó Contreras medio de extremo y Quintero jugó por el medio un pésimo partido. De los carrileros, pero allá voy, César. El Millonarios de Torres, alguna vez lo dije aquí, no tenía juego interior y era un equipo que se partía para atacar y para defender. El Millonarios de hoy tiene un poco más de juego interior en su idea y la pelota pasa por el centro. Ahora, si Quintero de 5 pelotas que le ponen en la mitad de la cancha da 4 malos pases, ya ahí el técnico, ¿qué fue lo que pasó hoy? Ya ahí el técnico no puede hacer nada, ¿no? O sea, la idea, no, es que el partido de Quintero fue desastroso. No, desastroso. O sea, pases de 6 metros. Yo no entiendo cómo mi buen amigo de 6 metros. Camilo Sixto Vaquero dice que fue la figura del primer tiempo. De 2 metros, Campo. Lo que pasa es que hoy la pelota pasa más por Quintero. Oiga, 16 balones perdidos de Quintero en la estadística. Fue evidente. O sea, en 45 minutos. Eso era evidente. Por ejemplo, había secuencias donde la pelota le llegaba 5 veces. De las 5 veces daba 4 pases malos. Y pases sencillos. Sí, entonces, el técnico puede tener una idea, el técnico puede soñarse un partido, puede elegir los jugadores para plasmar esa idea, pero ya en el terreno le toca a los jugadores. Entonces yo no veo una defensa de 5, yo veo una defensa de 3 y veo unos carrileros adelantados para ganar la mitad de la cancha. Por algo, Mateo García se ve más suelto. Él se ve más suelto en la mitad de la cancha. Tiene más complementos cercanos que en la era Torres. Ahora, el tema es que si los jugadores no te pueden dar pases efectivos, ahí sí ya el técnico no puede entrar. Defender, crear y definir. Sí, yo sí veo 5 defensores en Millonarios, porque Valencia, es que más aún, con Valencia no jugaron nunca. Siempre juegan con Sarabia por la derecha y Quintero tiradito, un poquitico sobre la derecha. Pero los volantes laterales, los carrileros nunca fueron profundos, porque Millonarios nunca fue profundo y no generó una sola llegada. César se aproximó por banda. El tema es hasta que los pases son malos. Porque la doble línea de 4 de Águilas jugó en el primer tercio de cancha. Juega, hasta ahí llegaba sin... Y el rival juega. Represalias. Y el rival juega. Pero yo le digo algo. La defensa de 5 tiene 2 conceptos totalmente distintos. Uno en Europa y uno en Sudamérica. En Sudamérica siempre se le ha dicho defensa de 5. Y está la sensación de que aquel que juega con 3 centrales en realidad está defendiendo con 5 hombres. En Europa es todo lo contrario.
en Europa se habla de defensa de 3. Y siempre esos volantes carrileros van hasta la mitad de la cancha para apoyar ese sector medio. Entonces termina siendo o 4 en la mitad de la cancha o 5, dependiendo cuántos jugadores pongas por el centro del terreno. Pero son dos conceptos totalmente distintos de un deporte que siempre tiene 11 jugadores. En Europa es defensa de 3, en Sudamérica siempre es defensa de 5. Sí, Ahora, pero yo depende lo que del creo, equipo. Defensa de depende 3, del cuando el jugador. equipo Pero además- importante de Europa tiene nómina y es superior. Claro, sí, pero no, por ejemplo... Pero el- es el- absolutamente claro lo que dice Campos, César. Y además pensemos en la necesidad hoy de Millonarios. O sea, no estamos hablando de que los carrileros hoy han sido súper efectivos y que la idea ya le tiene que cuadrar al profesor Bustos. Es que lleva una semana en el equipo. No, de acuerdo. Yo no estoy hablando de Entonces, que le cuadre la fórmula o no exacto, le cuadre. pero Leche. la intención Estoy y la simplemente idea diciendo- es lo que está empezando a construir estoy y a simplemente- conocer los jugadores. Quiero ver si los jugadores La interpretan. Ahora, Exacto. ahora. Lo que dice Campo es muy cierto y eso será otro tema de otro programa, César, pero lo de los carrileros, los laterales, llámenle como quiera, los marcadores de Volantes punta que van laterales, al sí. fondo, en Colombia no se entran 3 bien. Por eso, mire, en Europa De el los 20 Brentford equipos en juega 60 no con jugadores. 3 sino con 5 porque se defiende con 5. El Bayer Leverkusen, que en otrora con Alonso era efectivísimo jugando con 3 o con 5 como lo quieran llamar, hoy sigue utilizando el mismo esquema para arrancar y es un equipo absolutamente Pero defensivo. veremos si Bustos sigue con este mismo sistema de 3, de 5, como le quieran llamar, y cambia los nombres porque no le están dando Ahora, lo que él quiere. yo Ahora está le mirando. pregunto una cosa a Cristian y a todos. Hoy evidenció Millonarios que le hace falta un jugador que genere por el medio. Porque hoy no fue Carlos Darwin Quintero. Tuvo un mal partido, lo intentó, Es que arriesgó. parecía que esa base, por llamarla de alguna manera, estaba cubierta con McAllister y Quintero. Sí, pero juntos todos coincidíamos en que era muy difícil que jugaran. Como lo hizo Pero el nadie se técnico, imaginó el bajo nivel. El técnico Herrera. El bajo nivel Claro, el fue bajo nivel de los sorprendente dos. Bajo nivel no se lo de imaginó nadie. De Quintero. los dos y de McAllister dos. también, porque McAllister De los dos. todavía no está en un buen nivel. Ahora, la Pero yo creo pregunta que es un tema más físico que... Pero el Sí, tema pero es que Carlos futbolístico Darwin también, hace Lichi, que... yo creo que las dos cosas tienen que ver. Carlos Darwin hace 2 años fue figura del campeonato. Claro. ¿Sí o no? Y yo, Sí. yo- Sí, yo- llama la atención el nivel que tiene Ahora, hoy. Sí, Porque pero yo no le Campo, estoy 2 pidiendo- años a la edad de Carlos yo no Darwin le es estoy- harto. pero yo Sí, entiendo pero yo una no le cosa. estoy pidiendo un esfuerzo físico. Yo no le estoy pidiendo que vaya y vuelva. Es claridad Ey, con la pero pelota. a ver, Da un pase. O sea, Sí. un pase. Filtra. Claro, pero Entrégala pero a la hay de esto, los mismos, hay esto. al del color de las medias de él. Lo de la falta de condición física de McAllister lo entiendo porque viene de una lesión prolongada exacto. y se volvió a lesionar al comienzo de temporada. Pero lo de Carlos Darwin no. Carlos Darwin llegó el año pasado a Millonarios, hizo pretemporada. No pensaría que tiene una deficiencia física en este momento. Ahora le pregunto a un Cristian nivel y a muy todos. bajo. Cuando al minuto 46 el técnico saca a Quintero porque jugaba muy mal y mete a Falcao en un equipo donde falta un 10, donde falta un generador. ¿Qué pensó usted, Cristian, cuando metió a Falcao? Pues antes que nada, César, es que el señor Falcao por Bustos Quintero. está trabajando con lo que tiene, porque no hay un volante 10 salvo McAllister Silva, que es lo que hablábamos. Y si tiene exceso de delanteros, pues la única es colmar ese sitio de la cancha con delanteros, porque es que no Y tiene empezar más. a tirar ¿Quién le va a centros. llevar Mateo la pelota? García, es que es el ¿Usted cree, problema, Lichi, que porque con centros va a arreglar el Mateo, problema? porque Pero- es que lo que hizo él fue eso, reforzar las bandas, como lo decía Campo, buscar el juego externo y mandar el balón a lo que saliera, porque es que Millonarios Yo no tiene veo más. Y el le planteamiento dio- y de le hoy dio de Bustos responsabilidad. completamente desacomodado. Y le dio responsabilidad a Mateo y a Ureña con la pelota. Él dijo, bueno, ya Carlos Darwin no te da, y supuestamente él es el que más cerca está de los delanteros, entonces démosle más responsabilidad, porque Ureña y Mateo saben jugar con el balón. Sí, sí, ellos lo no son pueden raspadores, entonces vamos a darle Sí, más sin que responsabilidad sean a ellos jugadores en de el pases centro. gol. Pero pueden Claro, hacerlo, vamos pero a en dar- Millonarios no han podido. Vamos a darle, Sí, el por eso Millonarios digo, no es que han el técnico lo que plasma son ideas. Al final es lo que plasma son ideas. Plasmas intentos de soluciones, pero él depende de las herramientas que están en el terreno. Entonces, él puede ver en Ureña y en Mateo una característica de juego que dice, ok, yo si saco a Quintero que me está jugando mal, por lo menos aseguro pase con estos dos por el centro y trato de que los carrileros vayan un poco más hacia adelante y peleo con dos delanteros, ya pelotazo, lo como usted quiera, pero peleo con dos delanteros, esa puede ser una idea de juego. Sí, ahora, El tema es que las herramientas te funcionen. Ahora, hoy en el banco de suplentes de Millonarios estaba Vega como volante de marca, Darwin Victoria como volante de marca
un central y los otros delanteros. No hay un volante de generación, porque no lo tiene Millonarios. ¿Cuáles En eran los teoría suplentes? son Vea, McAllister los y Carlos suplentes Darwin. César eran Falcao, Danovis, Julián Angulo, que es extremo, Steven Vega, Guillermo Damores, Samuel Martín, que es lateral, Alex Castro, Sebastián Mosquera, un pelado de la cantera extremo, y Jorge Cabezas Hurtado, que es delantero. Todos No hay. extremos. No hay un generador. Y es curiosamente, una urgencia todos extremos grande de y Millonarios no juega con extremos. Pero mira, Mire, es mire que la lo, secuencia. lo ¿Por que, qué? está- lo que Porque es que estamos le está viendo sobrando un jugador constantemente, atrás, a mira mi lo que juicio. acaba de ocurrir en el Mire partido. la secuencia esta. Yo no sé si Mire la sí. secuencia. Yo le estoy viendo acá. Mire la Sí, sí, secuencia. sí. Están 3 defensores, los 3 del fondo que tienen la pelota. Ureña baja, los carrileros se adelantan y Ureña termina enviando un pelotazo hacia el costado carrilero por derecho, derecha. sí. Ahora, Esa César, es la idea ahora, que él yo- busca. a Y ver, está claro. ese Ahora, carrilero Y tira el centro donde haciendo la tiene a los salvedad dos de que delanteros. Millonarios ya armó línea de 4, ¿no? pero Ya pare no está ahí, jugando es que con a cinco. eso voy yo. Exacto. Él juega con línea de 5, 2 volantes de marca, porque como ustedes dicen, necesita priorizar la seguridad. Necesita arrancar Ok, de ahí un veo equipo al que 5. no le hagan gol. Pero Veo resulta 5. que cuando va Pero- ganando 1-0 y no tiene Ya, al ya de hay manejo 5. en la mitad, que es 1, Carlos 2, Darwin 3, Quintero, 4, 5. desarma la línea de 5, la desarma completamente. Ureña se retrasa un poquitico, pero saca a Ginás y mete un volante. Explíqueme esa. Pero se ve en 5 campo porque está Sebastián Valencia y Danovis Banguero por esa misma banda. Uno va y el otro se queda. Es más que todo por eso. Metió dos laterales. Exacto, metió a tiene dos Águila, laterales metió a Martín. izquierdos. Como para Metió- dejar como un ex. Dejó Claro. a Sarabia nomás. Metió dos laterales y metió un lateral, el izquierdo, a jugar más de volante que de Exacto. defensa. Sí, lo subió un poquito más en la... Bueno, ¿le ven cara a Millonarios, don Cristian? Poco a poco, César, pero por Don ahora está Héctor, muy flojo. Todavía no. Doña Liche. Pero Es- va con pero movimiento. es que está No consiguiendo tiene los resultados. Llevamos muy poquito, ¿no? Muy Los poquito. puntos, el señor lleva una semana, 4 de 6. Sí, muy poquito Tiene tiempo. que consolidar su idea y saber si los intérpretes que escoja logran captarla. Don Campo, ¿usted le ve cara a Millonarios? No, yo veo que el técnico está intentando buscar soluciones de juego. Claro, lo Cara que pasa todavía es no que- tiene, Sí. Cara todavía no tiene, porque yo creo que a lo que él intentó jugar hoy, las herramientas no le funcionaron. Yo sí veo que él intentó jugar hoy a algo, o sea, él tiene una idea. Bueno, yo con este equipo puedo jugar de esta manera. Sí. Puedo ubicar a los jugadores de esta Intentó manera. ser muy seguro en defensa. Claro. Porque la intención ofensiva no se vio en ningún momento. César, se vio, pero la herramienta no le funcionó. No se es vio. que si usted habla, Es que, perdóneme, Campo, usted va a tumbar un árbol grueso, si lo tumba en punta de serrucho, se demora mucho más que si lo tumba con motosierra. Entonces, ¿qué tenía que hacer hoy? Hoy quiso, Pero si yo- si la intención era atacar, pues no puede tener 7 jugadores con características defensivas, No. perdóneme. Y eso es no. lo que yo le discuto. Es que para mí no son características defensivas. Pero claro, Para mí son él dos laterales, 3 centrales y para 2 de mí, marca. 3 centrales y él intentó adelantar a los laterales para ganar la mitad de la cancha y tener más juego. Porque el equipo de Torres no lo tenía. No, Entonces, y yo esa no es la puedo- idea yo de no- los 5. Es- Que los carrileros exacto. vayan. Que los y carrileros que tengan vayan y que los profundidad ca- y que generen. Allá Hoy no voy. lo hicieron. Y eso fue su idea, porque está de local, porque él sabe que tiene que salir a jugar. Ahora, vuelvo a lo que le dije al principio. Por más idea que usted tenga, si usted tiene un jugador que te da 16 malas entregas en un primer tiempo, hermano, no hay idea que funcione. No hay idea que funcione porque el jugador no te está respondiendo. Entonces, por eso, imagínense cuántas pelotas llegaron a Carlos Darwin Quintero para que entregara 16 veces Claro, mal el balón. claro, pero por O sea, ejemplo, la pelota hoy- ahí llegó. a ver qué pasa. Los centrales, cuando uno juega con 3 centrales, una de las cosas claves es la salida, es ese primer pase que es fundamental y claro. Millonarios llegaba con la pelota hasta 10 metros por delante de la mitad, porque ahí no marcaba el equipo Águilas. Pero en los últimos 30 metros, Liche, el equipo no sabía qué hacer con el balón. Pues claro, César, pero es que es hasta ahora está empezando. No, para no, mí de acuerdo, está empezando, Para mí es pero, Liche, son bueno, 5 de 18 pero puntos. para mí es bueno. Y hay que sumar de 3. pero Hoy Tenemos está que sumando de hablar 3. de una semana de trabajo del Bustos señor Hoy está sumando de Bustos. 3. Bustos le diría son 4 de 6. Sí, claro, Para son mí- para 4 él, de No, de 6. acuerdo. Su campeonato Vale. son 4 de 6. Ahora, Sí. el partido no ha terminado. Y Águila se ha adelantado. Águila ha ido a buscar Sí, su adelantado. Y empate. Águila se claro. adelantó desde que Millonarios armó la línea de 4. Sí, pero además era natural que Águila se adelantara porque va perdiendo. Tenía que tener una actitud distinta. Incluso los cambios del técnico han sido para buscar la posibilidad de ataque. El técnico está rescatando sus 3 puntos. Sí, Claro. hasta ahora. Liche, ¿cómo le conversó Falcao a la pelota antes del penalti, no? Sí, toma la pelota y yo creo que
lo que se leía era pidiéndole a Dios que fuera efectivo, estaba orando. Sí. Ahora le pegó bien. Le pegó muy bien. Cobró bien como lo hace Falcao. Sí, pese a la distracción y que no podía poner la pelota en el punto penalti, me imagino que la presión, así sea Falcao. No, la presión es total. Además, total, ¿hace cuánto no pateaba un penalti? Por eso, entonces... No, es que el Falcao es un delantero que tiene ya una lectura de juego. Uno lo ve en las posiciones que él asume desde el banco de suplentes. O sea, él no es un suplente callado, es un suplente activo. Es un suplente que está viendo y analizando el partido. Eso, cada vez que la cámara donde él está haciendo algún tipo de análisis. Teniendo esto como base, Falcao sabía que este era el penal de la Copa del Mundo para él. Sí, señor. O sea, y hoy metió, era el penal de la Copa del Mundo. Y hasta ahora va ganando. ¿Usted vio cuántas veces acomodó la pelota en el punto? La acomodó 5 veces y no encontraba el punto. Con todo el amor. Sí. O sea, esto fue con la delicadeza, la paciencia, Ahora, a la pelea de Ginás con Les Arboleda. digo algo, tan importante como el penal que hizo Falcao fue la tajada pospenal que de hizo Novoa. No, la de Novoa. Ahora, ¿cómo van a agarrar a Millonarios con nadie en el medio marcando y los 3 centrales replegados en una misma línea? Pero bueno, a mí la verdad hoy Millonarios no me ha gustado nada y tampoco la manera como el señor Bustos ha planteado el partido. Hacemos una pausa y vamos a hablar de James Rodríguez y la declaración de Athletic. No sé si le favoreció o lo perjudicó. Seguimos en la polémica. Hoy dio unas declaraciones James Rodríguez a The Athletic y le han dado la vuelta al mundo de habla hispana que se interesa por James Rodríguez. La primera afirmación que dio fue esta: nunca dije que me fui del Bayern por el frío. Estar en Minnesota o Barranquilla es lo mismo porque solo pienso en jugar. Él dice que se fue porque tenía una oferta inminente del Atlético de Madrid que al final no se pudo concretar. Posteriormente dice, y ya lo vamos a ver, que la prensa lo tergiversó. ¿Usted cree, Héctor, que lo tergiversó? ¿Quiere que le lea lo que le dijo a Daniel Javif el 18 de agosto del año 2020? Del año 2020. 20, él se fue en el 2019. Se fue en el 2019, es decir, un año después de que se fue del Bayern. Para ver si lo tergiversamos. ¿Qué le dijo a Javi? Los culpables somos los... ¿Qué le dijo a Javi? Que es su amigo, ¿no? Ya James en 2 oportunidades ha dicho que la prensa... James es medio Pinocho. Dice las cosas y después dice no las dije. Pero recordémosle, Héctor. Los alemanes son gente muy fría. Aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con menos 20 grados. Eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura, menos 28 grados. Me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí con este frío? Hoy dijo lo mismo. Dijo lo mismo, pero aquí sigue. Sí. El frío me costó mucho. En Múnich hay gente de calidad, ¿qué? Hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas. Uno llegaba y saludaba y caminaba y entrenaba. Y chao, cada uno con su vida, son maquinitas. El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas. Al profe le tuve que decir que no lo iba a hacer perder su tiempo, ni el mío. No quiero, no podía con el alemán. Era un idioma que no me quería aprender. ¿Lo tergiversó la prensa, Campo? No, yo creo que él dijo que el frío lo afectó. Claro. Ahora, ahí no veo que haya dicho me voy por el frío. Y lo que estoy viendo es que no dice nunca que se fue por el Atlético de Madrid, sino porque estaba incómodo, porque estaba aburrido, porque son máquinas, porque no le gustaba el alemán, se lo dijo al técnico. Ahora, también tenemos que ser claros, sí, hay un sector de la prensa que ataca a James, y es válido que él también se sienta atacado. ¿Por qué? Porque es que sí lo han atacado. Pero en este tema, yo creo que no hubo ataque. Este tema fue una declaración a Javier, que es su amigo, y una declaración que nunca la prensa tergiversó. Yo el tema del idioma, la verdad me es indiferente porque hay casos donde, por ejemplo, Agüero, le fue mal en el Manchester City. No, Agüero, Luis Díaz. Agüero Luis Díaz fue campeón con Agüero el sabe Liverpool sin hablar inglés. Agüero sabe decir 5 palabras, una oración de 5 palabras en inglés. No, y es el goleador histórico del City. Entonces, lo de idioma... No, pero Campos James lo deja claro. Es un idioma que ni me interesaba aprender y se los dije. Tiene todo el derecho. Y él tiene todo el derecho a importarle 5, aprender alemán o no, en eso sí. Ahora, 2 años después, en el 2022, James le dice a Edu Aguirre que
también influyeron que sus hijos vivían en Madrid. Eso me parece que tiene más influencia. Y que con el tema del Atlético, la oferta que hubo, la que hoy volvió a contar y que ya había hablado con Simeone, pues que eso también lo impulsó a tomar la decisión de regresar. ¿Sabe qué es la sensación que a mí me queda? Que él nunca fue a Alemania pensando en quedarse. Él nunca fue a Alemania pensando en aquí me voy a quedar 10 años. Ahora, el Bayern sí pensó en dejarlo. Eso sí es cierto. Claro, que es lo más pasa triste. Y a James le fue bien, le fue muy bien. Por eso el Bayern lo quería dejar. Y el fútbol de James demostró que él podía jugar ahí. Claro, lo iban a comprar. Esa fue una oportunidad que desperdició el James. de la liga. Por eso en la nota dice que cometió errores escogiendo algunos equipos. Y también él cometió errores que fue un dejando, error. como el Bayern Múnich. Él reconoce que fue un error. Correcto. Ahora, yo sí también me pongo también en el lugar de James, que si hay un sector que lo ataca, y hay un sector que lo ataca desde 2014, entonces el tipo que no se va a defender. Se va a defender, por eso él le da entrevista a sus amigos. Pero a mí me parece que nadie lo atacó en el tema del frío. Él lo dijo. ¿Cómo? Él fue claro. El tema del frío, sí, César todavía lo persigue. Todavía lo persigue y no Pero lo fue todavía algo lo persigue que ese dijo, uno es tema. esclavo de lo que dice, ¿no? Sí, pero Eso Campo, es como sí. lo que dijo de Argentina Edu Aguirre, para después decirle a Messi que él no había dicho nada. Es que ese Está es el bien. problema, que hay antecedentes de que él no es capaz de afrontar las cosas que dice. Puede ser, y es un aspecto de su personalidad, él no es perfecto. Pero yo me pongo, o sea, también me pongo en el otro lugar. Es que sí hay un sector que lo lleva 20 años atacando, 15 años. Sí, hay un sector que no le O gusta. sea, ya el tipo también tiene que salir al choque, que te la va a dejar montar toda la vida. Bueno, don Cristian, terminó el partido en Bogotá. Terminó el partido en Bogotá, Millonarios consigue su primera victoria del semestre, gol de Radamel Falcao García desde el punto penal y llega ya a 5 puntos en esta liga. Importantísima victoria. Importantísima, trascendental, ganó y el resultado tapa todo. Y curiosamente, Pero como es mucho mejor decirlo cuando se gana y no cuando se pierde y se juega mal, hoy ganó Millonarios con una muy mala disposición del técnico Bustos, a mi juicio. Pero bueno, Lleva una semana. habrá tiempo, de acuerdo. César, de acuerdo. Eso no se la voy a De comprar. acuerdo. pero- Yo creo que hoy hay una alta responsabilidad del nivel de los jugadores. Sí, no, estamos de acuerdo. Lo de Quintero fue demasiado mal. Exactamente, Bueno. hay una alta responsabilidad de ese nivel de los jugadores que ahí sí el técnico ahora, después de 2 partidos, después de una victoria, después que se vio claro que hoy tenía una idea y que los jugadores o algunos jugadores no pudieron llevar a cabo esa idea, No, él ya tiene que está bien. empezar a tomar decisiones. No, yo acepto lo que dice Lichen, ni más faltaba. Lleva 8 días, lleva muy poquito tiempo, no se le puede exigir más allá de eso, de lo que hizo hoy, sacar el resultado independiente del cómo. Pero jugar frente a Águilas, de local, con la necesidad de ganar, arrancando con 7 jugadores de primera línea, con 5 jugadores atrás, después cambiar a 4 cuando iba ganando 1-0, No te la voy a sacar a Carlos Darwin Quintero y meter a Falcao cuando hay una evidente ausencia de 10, me parece que es una disposición que no es buena. O sea, que usted cree que va a poner el bus, como decía Mourinho, contra Nacional en la Copa Suramericana. No, pues si Águilas de local le puso 7 defensivamente, ¿sabe cuántos puede poner contra Nacional en Medellín? Va a poner el bus, Todos. va a poner el Transmilenio, Y arriba- va a poner el Transcaribe, Arriba- va a poner el Transmetro, Arriba va a el poner SPT. Sí, pero la, a la semana, larga- la semana pasada iban los vagones del metro por la vía al mar Ahora, hacia Bogotá. pero si Ahora, eso le los sirve va a para pedir- El señor dijo, clasificar. yo no los soy va a pedir- defensivo. se los Él va a dijo pedir en conferencia de prestados. prensa, yo No, no soy pero defensivo. los vagones Y le va se los va a pedir todos prestados a a Galán, todos de que antes de los estrenarlos se vecinos, los les va a preste pedir también. el carro, Ahora, la pero si eso moto, le va a Ahora, servir para que clasificar, le ¿sabe a sirva. cuánto le importa a Bustos o al hincha que haga eso? No le si importa. gana, se le aplaudirá, pero como uno no puede juzgar las cosas por el resultado, así sea lo más importante, es bueno decirlo antes y no después. No a Ahora toro llegó. pasado, como decimos en No, pero es Manizales. que para mí es injusto lo que dices. Y yo sí creo que va a cambiar el módulo a usar extremos, César, porque definitivamente con un 10 no puede. Le toca extremos, no, pues hay si más. no tiene... Exacto, no y hay además más. tiene un montón de extremos en la nómina. Exacto, ahí Y no lo tiene está que ir a la utilizando. fija. Bueno, y lo de Carlos Darwin Quintero, si no mejora futbolísticamente, como dice Campo, le va a costar jugar. Le va a costar. Seguimos con James. Segunda parte de su declaración. Mis detractores piensan que eso me afecta. Es lo contrario. Es la gasolina para hacer lo que quiero lograr. Creo que en esto Liche, en eso James es muy fuerte. Sabe aguantar la crítica y no lo afecta. Sí, yo creo que más allá de eso, pues a mí la verdad esto ni fu ni fa. James siempre ha caído parado y ha hecho lo que ha querido
en su carrera, y cuando se pone la camiseta de elección, pues de la selección, pues ¿quién lo discute? Bueno, Nadie. pero caído parado yo no Sí lo creo. discuten. Cuando se fue a Qatar cayó acostado. Cuando se fue a Sao Paulo, Sí, pero siendo pues un gran volvió a la equipo. selección, después fue la figura de la Sí, Copa América. lo que pasa o es que en sea, selección siempre ha tenido buen que desempeño. le resbale pero todo eso a pero el James. tema de los clubes El no que ha sido haga el las más cosas. afortunado. Ah, no, pues es que él ha tenido que ser víctima de sus propias decisiones. Y yo creo que ese tipo de decisiones pues han hecho que no tenga tal vez lo brillante que hoy a sus 34 años podríamos verlo en un equipo de élite, porque James tiene la calidad para hacerlo. Entonces eso ha sido producto de las decisiones que ha tomado, pero pues él, no creo que sea la gasolina. A James le gusta jugar y le gusta la selección. No, y pero consiguió también equipo, y- cuando creo lo que él no aprietan y cuando escucha. lo presionan y cuando lo critican campo se agranda. Yo creo que él no escucha, pero su entorno sí. Y él a su entorno sí lo escucha. No, él sí escucha. También Tanto que escucha. dice que me tergiversaron. Claro, Si y no tanto que escuchara, dice no mis diría que me detractores, tergiversaron. Él sabe que tiene detractores. Ahora, que cada vez que se pone la camiseta de la selección le da 3 bofetadas a los detractores, es otra cosa. Esa es su manera de contestarle. Claro, y porque él- lo y lo ha dicho. cierto, lo cierto es que cada vez que esos detractores lo atacan, él le da 3 cachetadas con la camiseta de la selección. Sí, señor. No voy Ahora, a decir los Héctor, peina, pero sí 3 cachetadas. tan escucha que miren lo que dijo. En Colombia me Sí, no lo puede tergiversaron. Yo decía una cosa y publicaban otra. Algunos cambian todo para tener más vistas. Pues, No, yo sé que algunos lo hacen. No, César, algunos sí. pero yo no creo que... Como en el dice caso Campo, de hay gente James- Pero en eso que lo tiene odia. razón. Algunos cambian las cosas, sí, algunos. Hay gente que tiene un método, de trabajo. Y ese método de trabajo es, ¿qué opina la mayoría de la gente? Yo opino lo contrario. Sí. Y ese método de trabajo les ha funcionado. Sí, supuesto. Sí. Mire, aquí lo dice ¿Qué James. bestialidad Eso no digo quiere para decir- que hablen de mí? Pues eso es no que- quiere decir que sí, que digan verdades. Sí. No, eso no quiere decir que Exacto. digan verdades. Lo que quiere decir que tienen un método, ellos encontraron un método y ese método lo mantiene vigente y bueno, y es su método. Sí, está bien. Y creo que James les ha hablado siempre del terreno de juego. Eso lo dijo en la nota con The Athletic, lo dijo James. Siempre he pensado que uno habla en el campo. Si me pidieran jugar un partido ahora mismo, estaría listo. El hombre está para jugar. Ya. ¿Ustedes creen que lo puede hacer? No, Sí. pues claro que yo creo que lo puede hacer ahora, que su ¿Que lo nivel... haga bien? Que lo haga bien y que su nivel sea Pero el esa que es la nosotros pregunta, ¿lo puede conocemos. hacer bien? Pues hacerlo lo puede hacer bien. O sea, hacerlo lo puede hacer. Ahora, que su nivel futbolístico... O sea, después físicamente está bien, Sí, César. después de Eso dice 180 él. días o 200 días sin jugar, pues no sabemos, porque pues en la falta de ritmo y de competencia sabemos Pero, que le ¿cómo afecta a así, los César? jugadores. ¿No le cree? Pero físicamente yo creo que No, está yo le bien creo a para jugar. James. Además, creo que la liga es propicia para que James tenga un muy buen desempeño. No, digo que esté bien físicamente. No, él está bien físicamente. No, debe estar bien. Ahora, lleva 90 días sin jugar. Por eso, no, Y- ya y- ha más. estado entrenando. Y va ha a estado completar haciendo 100 y físico. piquito. Pero entrenándose en la casa con lo que tiene, no Por eso con un digo, equipo a la pero par quiero de decir jugadores. Por lo menos No si es lo va con- mismo, si corre- Héctor, no es lo yo mismo. entiendo que no es lo mismo, que era un tema que planteábamos en otros programas, que no es lo mismo enfrentar conos que jugar contra alguien, que chocar, que tener un roce, pero por lo menos correr no se va a cansar. Sí, el Exacto. último partido, no. Por eso decimos que desde el nivel que sabemos de James Rodríguez y que conocemos, pues no, yo no podría asegurar que lo vaya a hacer como sabemos que puede rendir James Rodríguez. Lo único pero es que todos físicamente esperamos que puede rinda jugar, bien. sí. que Ah, rinda bien. claro. Y la última declaración que tenemos de la nota, dice James, en mi carrera son más las cosas buenas. La magia de la vida es poder cometer errores y corregirlos. Yo creo que estamos de acuerdo, Campo, en que la carrera de James ha sido más de aciertos que de errores. Ahora, César, ¿ha corregido los errores que ha cometido? hay un tema, yo creo que no, pero hay un tema con James, y es que cuando el ocaso se acerca, usted comienza a revisar lo que ha hecho en su vida. Yo creo que con el tiempo, si usted le hace una entrevista a James hoy y le critica ciertas decisiones que él tomó en su carrera, él le va a decir, hey, un momentico, yo fui goleador de un mundial, soy figura en el país que represento, jugué en el Real Madrid y demostré en una temporada lo que yo podía jugar en el Madrid. La gente en Madrid me ama. James va a Madrid y lo aman. Jugó con el 10 del Real Madrid, jugó en España, jugó en Alemania,
jugó en Francia, Inglaterra. jugó en Inglaterra, o sea, Jugó en 13 países. En 3 de las 5 ligas más importantes del mundo. Fue goleador de un campeonato del mundo. O sea, James ha hecho una gran carrera. Lo que pasa es que en el análisis que se hace, lo puedes hacer con mala leche o lo puedes hacer simple y llanamente normal. Porque hay análisis también que son con mala leche hacia James. Es muy fácil decir es que yo hubiese tomado esta decisión o es que yo hubiese hecho otra cosa o que da la sensación de que él pudo dar más en esas 3 ligas importantes donde pasó, pero eso ya es otra cosa, eso es... Campo, ¿sabe cómo la le opinión resumo? de Estuvo en 4 de las 5 ligas claro, importantes, pero solo le ¿sabe, faltó Italia. del ¿sabe mundo, cómo ¿sabes? le Fue resumo bueno. eso que está diciendo Campo Elías? Es que son nuestras expectativas. Claro. No las Él de pronto James está Rodríguez. conforme con lo que hizo. Exactamente, porque nuestras expectativas es que tenemos tremendo crack. A los 34 años queríamos verlo en un equipo de élite peleando por la Champions, siendo campeón de Champions, pero son nuestras expectativas. Y nuestras frustraciones llevan a la crítica. Nuestras frustraciones nos llevan a decir, Claro. se equivocó, esto lo hizo mal. Son más las críticas por ¿Por qué no nosotros que por él. aguantó más? ¿Por qué no? Nosotros, Claro. exacto. Ahora, lo que dice Por lo Campo... que queríamos nosotros Pero de él, de Liche, lo que nuestra dice estrella. Campo es cierto. Es un jugador de tantas condiciones, además con tantos atributos desde otro punto de vista, que esperábamos lo máximo. Por eso. Yo Entonces, creo que pero yo él- les pregunto, ¿cuándo vamos a tener otra vez el goleador de un mundial? Yo creo que él tuvo también un clic, no sé, por edad, por madurez, no sé, que es una imagen que a mí se me quedó mucho, que es la soledad de él en el Metropolitano, sentado en la mitad de la cancha. Yo pienso que él ahí ya es cuando tú ves que el final se acerca. O sea, eso fue una despedida de él con el estadio. Pero también y con fue la una eliminatoria. toma para una serie, para una Campo. serie de un especial de James Rodríguez. Sí, César, pero él no es actor. Sí, pero O sea, a él le dijeron ponte ahí. Pero el gesto de él allí es el gesto de un tipo que está pensando en lo que por ahí pasó. sí. Entonces, él no es actor. James no actúa ni en los comerciales. Él no es actor. Él ahí estaba sintiendo lo que estaba pasando. Es que era tal vez su última eliminatoria. Lo más seguro es que esa fuera su última eliminatoria. Es que él lo ha dejado sí, entrever, él, ¿no? él lo ha dicho más de una vez, que podría ser su último mundial, su última eliminatoria. Yo creo que él se Ese está pudo ser el preparando para último eso, partido para en su último baile Barranquilla, sí. De todas maneras, pues lo de James sigue siendo importante. Nos alegra que esté en la MLS y ojalá tenga el mejor de los rendimientos. Hacemos una pausa y vamos a hablar de un tema que conversamos poco, Lichi, que es la salud mental de los jugadores de fútbol. Es cierto. Porque en el tema de James Oiga, pero Lucho volvió a marcar, ¿no? volvió a marcar hoy. Ya vamos a ver, en la Copa marcó el gol decisivo Lo duro. porque el partido estaba muy embolatado. Tremendo, Lucho. Ganaba Lo duro. ganaba el Bayern 1-0 y al final con su segundo gol la sigue metiendo Lucho. En un segundo. Ronald Araujo, jugador del Barcelona, habló sobre el tema de su salud mental. Dijo, llevaba 1 año y medio con ansiedad, que se volvió depresión grave. Ha cambiado bastante porque he aprendido mucho en este tiempo. Me siento más a gusto y puedo disfrutar de lo que me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Pero estuve 1 año y medio en condiciones muy difíciles. Chicharito Hernández reconoció también que diferentes momentos bajos de su situación futbolística le generó una depresión profunda. Falcao García habló de lo que le costó recuperarse tras la lesión que lo sacó del Campeonato del Mundo. Andrés Iniesta, campeón del mundo con España, confesó una etapa de depresión tras la muerte de su amigo que lo afectó completamente en lo futbolístico. Murió Dani Jarque, amigo de Iniesta. Y por ahí pasan muchísimos jugadores y no nos damos cuenta, Héctor, de que es un tema delicado que en el fútbol tiene mucho que ver con el rendimiento de los futbolistas. Mary Fowler, delantera australiana del Manchester City, dijo que la depresión fue tan profunda que tuvo pensamientos suicidas. ¿Somos responsables de esa depresión psicológica de los futbolistas? Pues César, no creo que al 100%, pero a veces sí contribuimos, por supuesto. Como manejadores de opinión y que llegan a la gente, sí puede ser. Puede ser que la presión que se ejerce sobre determinado profesional lo afecte. No todos están preparados para ciertas cosas. Y es que la depresión, César, no le llega a uno solo porque tenga males
digamos. Económicos. Sí, o sentimentales. O sentimentales. Eso Sí, no, la porque depresión sí. llega desde cualquier lado. Ahora, Liche, Javier Ares, un amigo Y no nuestro. les pasa a todos, César, porque fíjese lo que pasó con Luis Enrique y la muerte de su hija. Él sí se aparta de la dirección técnica, creo que un año, pero nunca se supo en ese año un poco qué pasó y vuelve y ahora su hija es su gran motor. Como decía James, los errores que he cometido y la manera como me tratan por los errores son mi gran motor de vida. Pero decía Javier Ares, periodista español muy reconocido, que cuando un jugador cobra 5, 6, 10, 15, 20 millones de euros, si los cobra, tiene que estar perfectamente preparado para soportar la presión. Y es que voy a y eso. no se debe quejar. Voy a eso, César, mire, y yo en este tema, digamos que puedo hablarlo porque yo tuve depresión y no entendía qué era lo que me estaba pasando, porque digamos Es una que experiencia tenaz, ¿no? es terrible y cuando a uno le dicen, yo digo, ¿pero qué? Si es que yo... Uno A no ver, sabe que tiene uno depresión. no sabe que tiene depresión. Sin embargo, yo creo que hace parte de esos detalles y de esa estructura emocional con la que nosotros crecemos. Entonces, hablar de responsabilidad, si yo hoy miro hacia atrás, 8 años atrás, cuando me pasó y digo, la culpable fue mi mamá, mi hija, mi trabajo, mi jefe, mis amigos, Porque eso es lo que uno la hace, sociedad. culpar el entorno, los exacto. demás. Y yo digo, no, definitivamente no, sino era un tema emocional, de creencias, de estructura emocional que venía cargando de toda mi vida. Entonces, yo creo que hablar de responsabilidad, no. Yo no creo que seamos responsables de que un jugador o un deportista o cualquier persona tenga depresión. Ahora, si uno se ensaña sabiendo que eso le está pasando, eso es diferente. Claro, ahora, Campito, ¿cómo manejar ese tema? ¿Y qué pasa si uno sabe que un jugador no rinde porque está con depresión mental? Buscar ayuda. Hay que buscar ayuda, sobre todo en el deportista, porque, a ver, si a cualquiera de nosotros nos pasa o nos ha pasado, la primera tendencia es como refugiarse en la familia. En el caso del deportista que gana mucho dinero, es distinto. ¿Por qué? Porque es que él es la cabeza del hogar. Entonces, muchos cercanos no se van a atrever a decir lo que deben decir en ese momento, porque todo el mundo salva su estabilidad, ¿no? Si me tiene un negocio, si me mantienen un negocio, es que después no me da. ¿Sí me entienden? O sea, ellos, el deportista desde muy... Durán, John Hader Durán. Estoy seguro que John Hader Durán, y está bien que lo haga, debe mantener a muchos familiares, mantenerlos económicamente. Seguro. A muchos familiares. Y amigos. Entonces, Sí. ese primo, ese amigo, se va a medir en decir algo que él no quiere escuchar, hermano, porque él se está salvaguardando también su bienestar. Yo pienso que, yo no estoy de acuerdo en que si gana mucho dinero, tiene... No. El cuero duro, eso no te lo da el dinero. Y para ser futbolista hoy hay que tener el cuero duro para aguantar las críticas que vienen o por redes sociales. Pero o eso por hace parte de la donde llegue. obligación profesional. Pero si ganas mucho, invierte en algo que te dé esa fortaleza mental. Creo que fue lo que terminó haciendo Araujo y el club. Sí. El hombre está mal, vamos a invertir en un especialista que lo acomode. O sea, Ajá. ahí sí. O sea, no puede ser mezquino en que estoy ganando mucho, pero no voy a invertir en algo que me dé cierta tranquilidad. Ahora, el fútbol tiene muchos tabús, muchísimo. El fútbol, reconocer el alcoholismo en el fútbol para un futbolista es algo que no es fácil. El fútbol es de las pocas ramas de la vida donde no se habla de homosexualismo. Es como que eso en el fútbol no existe. O sea, existen todos los niveles de la vida. Pero Menos fútbol no. en el fútbol, El sí. fútbol no, en el fútbol Sí, hay nadie tabús, habla de eso. sin Sí, en duda. el fútbol nadie habla de eso. Entonces, imagínese una persona que tenga una condición de estas y que luche contra lo que su cuerpo y su mente quiere expresar, pero al mismo tiempo sabe que no puede hacerlo. Y no estamos hablando ni siquiera de patear un balón, o sea, estamos hablando de un tema más profundo. Y a esa persona, imagínese ese conflicto interno, Claro. todos los días con un cambio de club, en un vestuario, en un deporte machista, o sea, eso te lleva a cualquier tipo de depresión. Yo sí creo que los clubes y los futbolistas tienen, así como invierten en un cocinero, en un entrenador personal, tienen que intervenir en una ayuda psicológica. Un jugador grande lo reconoce, Cristian. Un joven, porque también hay depresión en los jóvenes, ¿lo reconoce?
No, César, todavía, porque justamente en esa, y eso es lo que se le critica tanto especialmente al futbolista colombiano, que no se les acompaña en ese tema mental, y cuando llega la fama, cuando llega el dinero, no saben qué hacer, y muchos incurren en esos temas que son tan complicados, y hay ejemplos, miles de ejemplos con jugadores que no pudieron llegar a hacer lo que se esperaba, incluso lo decía Campo, John Jader Durán, por justamente esa falta de enseñanza y aprendizaje cuando son tan jóvenes. Pero ya es más un tema de comportamiento. Yo creo que en el tema de Durán no hay depresión, no hay angustia. No lo sabemos, No. Exacto, es César. que- No tenemos ni idea lo que pasa, Pero- porque es que normalizamos precisamente comportamientos que tal vez vienen ocultando muchos problemas emocionales. Y el tema del machismo Entonces- también, César, es supremamente importante por el hecho de que si usted se siente mal o se siente triste, ya de una usted lo juzgan y le dicen, pero usted es un hombre, no, salga adelante. No se Además, puede". uno no entiende que hoy un jugador amanece bien y mañana puede Mire, amanecer yo mal de la cabeza. Yo le voy a contar que estamos tan poco preparados y esto, me entiendo que hoy se han hecho y digamos que las campañas para ese tema. Hace 8 años cuando tuve que acudir a un médico general, porque pues la depresión es una enfermedad que te afecta además físicamente tus niveles químicos que necesita uno para vivir. La biología. Sí, la biología. Entonces, estamos tan poco preparados que el médico que me atiende, lo primero que me dice es, ay, pero usted, ¿por qué está así? Si usted es una mujer que yo veo todas las noches, si usted está llena de energía y es tan sonriente. ¿Y volviste donde ese médico? Y es tan feliz, pues, ¿cómo te ocurre? O sea, yo lo primero que pensé es, ¿y ahora? O sea, ¿me entiendes? Estamos poco preparados para ese tipo de situaciones y yo creo que sí es importante prestarle atención y los clubes deben ser desde las bases empezar a tratar esos comportamientos emocionales. Era simplemente un primer toque de un tema que hay que tocar a profundidad con expertos y con conocedores. Pero vamos a ver el gol de Lucho Díaz. Este sí que está bien de todo. Uf. De su fútbol, de la cabeza, de sus ganas, y está en un momento realmente exuberante. Pero además tiene terapeuta, quiero contarle. Sí, sí, sí. Y es que muy hay muchos juicioso deportistas que tienen es terapeuta. muy juicioso con sus terapias. Mira, yo, por ejemplo, hay varios jugadores jóvenes de Colombia en el exterior que tienen terapeutas. Y eso es importante. Aquí estamos viendo el gol de Luis Díaz. Ganaba el Bayern 1-0, el partido era muy cerrado, muy complicado ante el Leipzig, y puso el 2-0 Héctor, que le dio la tranquilidad y al final la victoria en cuartos de final de la Copa de Alemania. Le filtran un balón, César, y él simplemente hace un toquecito y se la cambia al arquero y define y le da la ¿Con ventaja. qué calidad? Pero ¿Con qué fíjese el crecimiento de él como futbolista. Mire dónde aparece. Sí. O sea, sí, le filtran un balón, pero ¿y cómo el extremo termina jugando en posición de 9 y tiene esa capacidad de definición? O sea, ya él tiene en su equipo, y me imagino que por lo que le han enseñado los técnicos y lo que él ha aprovechado en su carrera, a los técnicos que ha tenido, él ya tiene mecanizado movimientos que en selección se deben aprovechar. Y Luis Eso. Díaz pasa con una soltura y una naturalidad de la banda, de un jugador rápido y gambeteador, pasa a un jugador definidor, en posición de 9 y definiendo un toque, algo que, recordemos los inicios de Luis Díaz y lo que hace muchacho en Junior le costaba definir. Mírelo cómo define hoy. Incluso cuando llegó al Liverpool también un poco. Claro, Sí, es que le fue donde costó. Liverpool, Es que donde... ahora Ahí fue donde lo hablamos Exacto. lo empezaron a de un pulir. goleador. Es que es el Hoy tipo hablamos que... de un goleador. Pues es que Goleador, lleva 19 goles, 11 asistencias. Goleador, Es un jugador completo. asistidor y extremo. Por eso, el otro día yo lo decía, Colombia tiene el mejor extremo del mundo hoy. En Sí, el sin fútbol lo duda. tiene Colombia, Luis Díaz. Hoy no tiene comparación, Luis Díaz. Bueno, nos vamos con la alegría de Luis Díaz, con 19 goles, 11 asistencias en el fútbol alemán, sumando todos los campeonatos, y nos alegra mucho por él, porque sin duda es un gran ser humano y es un gran profesional del fútbol. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Chao.